Buenos días a todos y todas. La Asociación Nacional de las Instituciones de Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, ANPUD, y la Licenciatura de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, le damos la bienvenida al 23º Congreso Nacional de Desarrollo Urbano entre la Metrópolis y el Barrio. Bienvenidos y bienvenidos. En el presidio contamos con la presencia del doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Fuentes, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igual, contamos con la presencia del distinguido doctor Roberto Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Planeación y Urbanismo y Diseño. Asimismo, contamos con la presencia de la maestra Isaura González Cutnier, secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Para iniciar con este magno evento, daremos inicio con las palabras de la secretaria académica Isaura González Godwin. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en el 23º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza, la Planeación, el Urbanismo y el Diseño. En el marco del Congreso de Desarrollo Urbano entre la Metrópolis y el Barrio, Teoría, Política, Género, Historia y Espacio Público, temas de los que ustedes discutirán en estos días. Nos da mucho gusto que este congreso sea el primero presencial después de la pandemia y que tengamos esta nutrida asistencia, tan nutrida que tuvimos que recurrir aquí a los colegas de Facultad de Medicina, a quienes agradecemos su hospitalidad y que nos albergan en este magnífico auditorio Raúl Fournier. El pasado mes de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas convocó a los países para debatir los avances sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Y los resultados fueron muy desalentadores. De acuerdo a la revista Nature, sobre una encuesta de líderes en el mundo, se estima que solo 20, o sea, 12% de las 169 metas, ¿sí?, se van a alcanzar para el 2030. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reportó que en el caso de América Latina el porcentaje de cumplimiento es mayor que en el resto del mundo, 25%. Sin embargo, la aportación de América Latina frente a los retos globales es muy reducida aún. En este sentido, las escuelas de planeación y urbanismo del país tienen mucho que decir y aportar para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. No solo en el número 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, también sobre el agua, que es el 6, la energía asequible y no contaminante, que es el 7, la reducción de las desigualdades, el 10, acción por el clima, el 13, la vida de los ecosistemas terrestres, el 15, yo diría que en todos tenemos algo que aportar, porque finalmente las ciudades son espacios habitables. Las ciudades concentran mucho los problemas de nuestra actual sociedad, pero también constituyen espacios de grandes oportunidades. Mucho de lo que se puede hacer para contribuir a los ODS tiene que ver con lo que hagamos en nuestras ciudades. Recientemente, la comisión conformada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, el INEGI y el Consejo Nacional de Población, reconoció 19 zonas metropolitanas para llegar a un total de 92, en las cuales viven más de 80 millones de mexicanos. Este país rebasó hace mucho el 50% de personas viviendo en ciudades, ¿no? Ya tenemos un 80% viviendo en ciudades. Entonces, pues si por ahí les han dicho que no hay trabajo para los urbanistas, pues me temo que es todo lo contrario. Hay muchísimos campos de acción para el urbanismo en este entorno urbanizado en el que vivimos hoy. Es por ello que su presencia en la UNAM es muy importante para nosotros, aprender y sobre todo intercambiar y debatir sobre la formación de las futuras y los futuros profesionistas del urbanismo. Ello será muy enriquecedor, sobre todo en el marco de los trabajos para la actualización de nuestros planes de estudio, que es en este momento en esta Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues estamos por iniciar, acabamos de terminar el diagnóstico y el próximo año debatiremos y veremos cómo tenemos que pues modificar, en el caso de la licenciatura de urbanismo, el plan de estudios, y desde luego pues que también ustedes de todas las
universidades que nos visitan nos retroalimenten en cómo van por allá, ¿no? En sus diversas entidades. Esperamos entonces que este evento pues podamos llevarnos lo mejor de cada una de las escuelas que integran a la AMPUD, que puedan sentarse las bases de un pacto educativo, no solo por el bien de los programas de estudio, sino por el desarrollo sostenible de nuestro país. Sean todos y todas muy bienvenidos, muy buen día. Ahora damos espacio al doctor Roberto Reyes para que nos brinde unas palabras. Muchas gracias. Agradezco a esta universidad por haber accedido a ser nuestra anfitrión en este evento, como bien dice la secretaria. Es nuestro reencuentro después de 4 años que no podemos ver por las circunstancias que hemos vivido en este país. Por supuesto, salud, le agradezco al director de la Facultad de Arquitectura, doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias al maestro Abramo, que nos va a impartir una conferencia magistral en unos momentos más. Pero sobre todo quiero agradecerle a todas y todos ustedes, a las coordinadoras y coordinadores que forman parte de esta asociación, a los estudiantes y estudiantes que estudian la licenciatura de la asociación, ya sea planificación territorial urbana, ya sea urbanismo, ya sea diseño urbano, diseño del hábitat o diseño del paisaje, que nos acompañen. Es muy importante contar con ustedes y les recuerdo que esta actividad se diseñó precisamente para que ustedes puedan reconocerse, para que ustedes puedan identificar en qué son fuertes, por qué lo necesitamos, pero también para que puedan conocer a sus compañeros, para que puedan pensar dónde quiero estudiar el siguiente semestre. Es muy importante para nosotros que ustedes como estudiantes practiquen la movilidad estudiantil y nos visiten. ¿Qué más quisiera yo de verles a algunos de ustedes en Mérida el semestre siguiente y ver a algunos de Mérida por algunas de las ciudades que forman parte de la AMPUD? Entonces, nos tocan 3 días muy intensos. Por supuesto, agradezco al maestro José Luis Salazar, que es el encargado de dirigir esta orquesta en este momento. Confío en que va a ser un evento sumamente productivo para todas y todos ustedes. Nos vamos a divertir incluso en esta hermosa y bella ciudad. Para una persona de Mérida, saben que goce es estar en una ciudad con menos de 30 grados de temperatura y ustedes saben por más exacto. ¿Ok? Pues todas y todos bienvenidos. Va a ser un placer para mí poder conocerles. Un saludo a todas mis amigas, a mis amigos, asociaciones. Un placer volver a verles, todos apreciados, todos admirados. Sean de nueva cuenta bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Para dar final a esta inauguración, reconocemos el trabajo y la labor del coordinador de la licenciatura de urbanismo, el maestro José Luis Salazar Maya, y por favor, si nos hace el honor, doctor. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos hubiera gustado hacer esta inauguración en el auditorio Estefanía Chávez Barragán, queridísima maestra, urbanista, fundadora de la licenciatura de urbanismo en nuestra facultad, que ahora le da nombre a nuestro teatro, pero por cuestiones de capacidad era más prudente hacerlo aquí. Aquí están todos más holgados, me hubiera gustado muy apretados allá. Pero bueno, el resto del congreso se celebrará en nuestras instalaciones, en la unidad multidisciplinaria, en la Facultad de Arquitectura, y quiero, pues eso, darles la más cordial bienvenida a este 23º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano. Como saben, quizá la Facultad de Arquitectura tiene 4 licenciaturas. La más antigua, con ya más de 240 años, es Arquitectura. Se fundó la Academia de las Bellas Artes de San Carlos hace 242 años ya. Y hace más de 50 años se abrió la escuela de la licenciatura en Diseño Industrial, y hace casi 40, estaremos celebrando dentro de poco los 40 años de las licenciaturas en Arquitectura del Paisaje y en Urbanismo. Y precisamente, bueno, aprovecho para agradecer al maestro José Luis Salazar, que es el actual coordinador de la carrera, el haber organizado
este congreso, y agradezco también al maestro Enrique Soto Alba, que fue presidente de la ANPUD y que actualmente es el secretario general de la Facultad de Arquitectura. Tenemos un urbanista ahí en el equipo de dirección, haciendo una labor importantísima. Entonces, agradecer a Roberto Reyes y a la ANPUD la confianza en la Facultad de Arquitectura de la UNAM para organizar este congreso que tiene, bueno, me parece sumamente rico, sumamente atractivo, con estas 5 mesas que han planteado. La mesa 1, contribuciones desde la historia y la teoría urbana para la comprensión práctica de las escalas del territorio. La mesa 2, espacio público, bienes comunes y sostenibilidad. La mesa 3, resiliencia, infraestructura urbana y servicios públicos. La mesa 4, formación académica y práctica profesional en lo metropolitano. Y la mesa 5, género e inclusión en la relación barrio-metrópoli. Y además, bueno, una serie de actividades, talleres, etcétera. Creo que es muy importante lo que acaba de decir Roberto Reyes, divertirnos, recuperar la alegría por hacer lo que nos gusta hacer, y sobre todo por volver a vernos las caras. La pandemia impidió que el pasado congreso fuera presencial, pero bueno, ahora afortunadamente estamos aquí presentes. Precisamente los talleristas, veo entrando al doctor Fernando Green, querido colega del CIAU, del Centro de Investigaciones en Arquitectura. Como talleristas también están el maestro Sergio Flores, la doctora Pamela Castro, tendrán 3 conferencistas magistrales de primer nivel. Tenemos aquí en la mesa al doctor Pedro Abramo, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Dará su conferencia, se titula Ciudad Confusa, Informalidad Urbana. Mañana estará la doctora Zaida Mushi Martínez de la Universidad Politécnica de Cataluña, su conferencia titulada Urbanismo y Feminismo. Tenemos actualmente a Zaida Mushi como ocupando la cátedra extraordinaria Federico Mariscal, que es la distinción más grande que da la Facultad de Arquitectura, invitando a algún colega o alguna colega destacado o destacada que dedica 10 sesiones a hablar de su trayectoria. Y por último estará también el maestro Francisco Aguilar García de la SEDATU, que es el director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, con una conferencia titulada Vertiente, Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. Y a mí me gustaría romper aquí un poco el protocolo y pedir, bueno, están aquí las 10 universidades que conforman la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano. Voy a pedir que levanten la mano si están aquí quienes vienen de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bravo. De la Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. De la Universidad de Guadalajara, la UDG. De la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. De la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Y Campus Azcapotzalco. ¿Alguna otra? Juan. De la Universidad Autónoma de Sinaloa. De Ciudad Juárez, de la UNAM, pues bienvenidas y bienvenidos. Les voy a pedir que se pongan de pie para hacer la declaración inaugural. Bueno, siendo las 9:40 de esta mañana del día 25 de octubre de 2023, declaramos formalmente inaugurado este 23º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano. Que tengan mucho éxito. Felicidades. Y ahora dejamos a Pedro Abramo aquí para inaugurar de manera magistral. Damos la bienvenida al doctor Pedro Abramo, quien es economista, profesor e investigador en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional, Instituto Regional de Río de Janeiro, de la Universidad Federal. Es miembro del personal editorial de Cadernos, una publicación de investigación urbana y regional de IPUR. Su trabajo actual se determina en examinar los mercados del suelo urbano en asentamientos formales e informales en América Latina y coordina grandes redes de investigación. Infosolo, que comprende 9 universidades y varios gobiernos estatales y municipales, que se concentran en el estudio del uso del suelo urbano informal en Brasil, e Infomercado, que relaciona a los investigadores que estudian la economía del suelo, asentamientos informales en Argentina, Brasil, en el campo de la economía urbana, incluidos 2 libros que han obtenido galardones, entre los 9 que ha editado o escrito, y una larga lista de artículos. Abramo obtuvo su título de licenciado en Economía de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, una maestría en Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y un doctorado de Economía de la École des Hautes Études en Ciencias Sociales en Francia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Es un enorme honor estar hoy aquí y hacer esta ponencia con vosotros. Me gustaría, antes de empezar, agradecer la invitación generosa de la UR y de su presidente, Roberto Reyes. Agradecer también a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNAM, de Educación, de su director, Ignacio, y sobre todo agradecer amigos que me invitaron, los cuales tengo ya hace muchos años, el profesor Enrique Soto, José Luis Salazar, Sergio y muchos otros profesores y profesores con los cuales dialogo hace mucho y que realmente es un enorme gusto estar aquí y establecer un diálogo con vosotros y sobre todo un diálogo con los estudiantes. Me gustaría dialogar con vosotros y que vosotros dialoguen conmigo sin de una manera horizontal, de una forma abierta. Yo estoy convencido que el conocimiento es un proceso
El conocimiento no es una estructura jerárquica y el conocimiento se alimenta de dudas, cuestiones e inquietaciones. Y son vosotros, estudiantes, que nos traen las dudas, las cuestiones, las inquietaciones, el malestar con la teoría vigente. Por tanto, vosotros hacen crecer, desarrollar el conocimiento sobre la ciudad, sobre el urbano. Por tanto, estoy aquí para ser metrallado por vosotros. Este es mi objetivo. No trago ninguna verdad absoluta. Bueno, dicho esto, voy a empezar. En general, yo hablo de pie. Pido disculpas por si voy a estar girando para aquí y para allá. La primera cuestión es la relación entre metrópoli y barrio. Yo me gustaría hablar sobre esto. La mayor parte de la discusión de los estudios urbanos, del urbanismo, del debate sobre teoría del desarrollo urbano, habla sobre la ciudad y los proyectos de la ciudad. Y quien habla sobre los barrios son los sociólogos con estudios de caso, la etnografía urbana, la antropología urbana, de una cierta manera, o algunos diseños de política urbana focalizada en los barrios. No es muy frecuente el diálogo entre la discusión del proyecto de ciudad, la discusión sobre cómo se producen las ciudades y la dimensión localizada, la dimensión territorializada que podemos llamar de barrio. El barrio, y esta es la definición de la RAE, del diccionario de la Real Academia Española, la palabra barrio viene del árabe, como todos vosotros saben, de arrabal. Pero él adquiere, y es interesante porque se llama barrio en castellano, pero también en portugués. Yo soy de Brasil, yo hablo portuñol, pido disculpas ya por el portuñol y por las agresiones al idioma de vosotros, ¿no? Entonces también en Brasil se llama barrio. Entonces esa importación que viene de la cultura árabe, ella va a adquirir a lo largo de la historia una dimensión polifónica. Barrio quiere decir muchas cosas. Barrio puede ser un instrumento clasificatorio del urbanismo. Por ejemplo, en las ciudades brasileñas, en la clasificación administrativa más baja es barrio. Por tanto, es un instrumento institucional, es una nomenclatura que se remite a una dimensión institucional. Pero barrio también es los asentamientos populares en muchas ciudades latinoamericanas. Se llaman barrios populares. Y barrios también puede ser, bueno, un elemento de identidad territorial. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en el barrio, no sé qué, de Coyoacán, no sé qué, o de Copacabana, que es mi ciudad, de Janeiro. Por tanto, barrio tiene esa dimensión polifónica, no es un concepto, es un instrumento descriptivo. Como instrumento descriptivo, yo estoy convencido que tiene que ser utilizado en función de las circunstancias. Primera observación. Nesse sentido, yo voy a utilizar la palabra barrio en un sentido muy particular, propio, para hablar sobre ciertas relaciones de lo que voy a llamar de barrio y la producción de las ciudades. No voy a hablar sobre modelos de ciudades. Pero lo que me interesa cada vez más es saber cómo nuestras ciudades latinoamericanas son producidas. Hay muy poca discusión sobre esto y sobre todo hay muy poco diseño de política pública sobre producción de ciudades a nivel global de la ciudad. La producción de ciudades, la política pública focaliza operaciones urbanas, intervenciones de mejoramientos de barrios, en áreas de origen formal, etcétera, etcétera. Pero un modelo de producción de ciudades, yo creo que está en la hora de pensarnos sobre esto. Pero para pensar sobre esto tenemos que saber cómo nuestras ciudades son producidas. Y yo voy a me acercar un poco a esta discusión
a partir de una óptica muy particular, recuperando el sentido del local. Pero el sentido local para mí tiene dos dimensiones: la vecindad, primera dimensión, y la segunda dimensión es la territorialidad comunitaria. ¿Por qué yo hago esa distinción? Vosotros van a saber enseguida. Porque essa distinção se remite a dois grandes processos de produção das cidades latino-americanas: a produção da cidade formal e a produção da cidade informal. A dimensão de vecindade está mais cercana à sensibilidade da gente, das pessoas que vivem na cidade formal, e a noção o la estrategia de territorialidades comunitarias está más cercana a los territorios populares de origen informal. Por tanto, estas dos dimensiones yo voy de una cierta manera a articular ellas a los procesos de producción de las ciudades latinoamericanas. Por tanto, y cuando yo hablar del proceso de producción de las ciudades latinoamericanas, mi eje de entrada, porque si puede, digamos, es un universo posible de cómo miramos los procesos de producción de las ciudades latinoamericanas. Yo voy a elegir uno que para mí es muy sensible por mi propia historia personal y por las cosas que yo estudié, que es el suelo, el uso del suelo. ¿Por qué? Porque me parece que es la entrada minimalista para entender las ciudades. Si un marciano llega a una ciudad por arriba, él va a mirar ¿qué? ¿Qué mira? Él mira un conjunto de usos del suelo. Essa é a sua primeira impressão. Portanto, o somatório desse conjunto de usos de suelo, que vai se diferenciar em função de funcionalidades, residencial, industrial, comercial, serviços. Vosotros que estudam urbanismo sabem muito bem das funções. Se distingue, portanto, os usos em função das funções, se distinguem os usos em função das intensidades de uso. Se a intensidade de uso é baixa, isso significa que as edificações não têm muitas alturas, mas se a intensidade de uso é muito alta, se é um uso intensivo do suelo, se verticaliza. Portanto, esse marciano que está chegando, esse ser de outra galáxia, quando chega a primeira aproximação para entender o que é esse aglomerado, es identificar los usos del suelo. Por eso para mí es interesante, y el somatorio de los usos del suelo me configura la ciudad, con sus flujos, con sus características, con sus topologías particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en mi primera entrada, la minimalista es el uso del suelo. Y por tanto yo voy a acercar a partir de ahí. Eso significa que, bueno, ¿cuáles son las lógicas de acceso al uso del suelo? Ya que las ciudades son un somatorio de uso del suelo. En las ciudades modernas hay dos grandes lógicas de acceso al uso del suelo, que son las lógicas de coordinación social características de la sociedad moderna. La sociedad moderna se instaura a partir del individuo. Esse indivíduo que, de uma certa maneira, é um ser desejante, esse indivíduo de livre-arbítrio, e toda a discussão é como é possível emergir desse conjunto de indivíduos que exercem seu livre-arbítrio em suas decisões, uma sociedade. Quais são os mecanismos de coordenação, portanto, desses indivíduos, das decisões desses indivíduos? Há dois grandes mecanismos de coordenação: o mercado e o Estado. E, de certa maneira, também esses dois grandes mecanismos de coordenação social de los indivíduos se remitem a los usos del suelo. Portanto, o uso del suelo
que son decisiones individuales, autónomas, descentralizadas, independentes, quando se manifestam livremente, em um lugar particular. Qual é esse lugar particular que a sociedade moderna instaurou? O mercado. O mercado, portanto, é esse mecanismo de coordenação social que coordena as decisões individuais de uso do suelo. Mas há outro mecanismo de coordenação social que é o Estado. Portanto, o Estado e a tradição contratualista do Estado vai dizer que não, que os indivíduos não podem exercer livremente seus desejos, seu livre-arbítrio em el uso do suelo. É necessário certos critérios. Esses critérios são definidos a partir de um contrato social. A tradição contratualista, portanto, na ciência política, vai definir que esse contrato social que instaura a sociedade, e no caso da cidade, é o contrato social urbano, os planos, os programas de ordenamento territorial, são contratos sociais que, de uma certa maneira, definem critérios, reduzem essa liberdade, o exercício da liberdade dos indivíduos de toma de decisões de uso do suelo. Das duas grandes tradições da sociedade moderna, a ciência política e a ciência econômica, que competem entre eles. O que é interessante é que eles, ao longo da história da sociedade moderna, do capitalismo, vão estar uma preponderante, hegemônica em relação à outra. E isso é interessante. Isso é muito interessante. Ao longo do século XX, de uma certa maneira, a lógica do Estado se impõe como mais hegemônica na tradição dos estados de bem-estar, e no estado de bem-estar urbano, se impõe como mais hegemônica em relação à lógica do mercado. Mas há uma revolta, e o urbanismo é tributário desse momento. O urbanismo como disciplina, que pensa em los usos do suelo, vai ser utilizado por a lógica do Estado em marco da construção do estado de bem-estar urbano. O urbanismo e o planeamento, com toda a sua estrutura normativa, a estrutura normativa garantizada pelo Estado de Direito. Contra, digamos, este momento histórico de hegemonia da lógica do Estado, a partir do fim dos 80, se revolta ou se critica essa dominância da lógica do Estado e se instaura um outro momento de dominância da lógica do mercado, que vai se dar o nome de neoliberalismo. O neoliberalismo, portanto, vai criticar os rigores normativos, as limitações institucionais da liberdade de exercício de decisões dos indivíduos e vai proponer o retorno do mercado como instrumento, como mecanismo de coordenação social. E o neoliberalismo urbano se apresenta criticando, digamos, a tradição do urbanismo moderno, criticando a tradição do planeamento urbano, criticando, portanto, os contratos urbanos e reivindicando a liberdade. Esse momento do neoliberalismo urbano entra em crise e hoje estamos em um momento de interrogação. Muito interessante. Se é um momento de interrogação, eu vou volver a isto ao final de minha conclusão, é interessante que se pode proponer coisas novas a nível de quais são os mecanismos sociais de coordenação para produzir e reproduzir nossas cidades. Mas o que é interessante também, em nossas cidades latino-americanas, surge uma outra lógica, que não é a lógica do Estado e a lógica do contrato para ter acesso ao suelo. Há muitos que não têm acesso ao suelo pela lógica do mercado, porque não têm uma condição sine qua non que o mercado exige, que é presupuesto, dinheiro. Se tu não tens a quantidade de recursos iniciais, não entras em el mercado e não tens acesso ao suelo por la via del mercado. Estão excluídos. O Estado, portanto, vai recorrer
en la medida de sus posibilidades, este contingente de familias, de personas, y va a ofrecer a ellos, bueno, posibilidades de acceso al suelo en sus programas, en sus políticas de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento, estos individuos, estas familias, pierden la libertad de elegir dónde van a vivir. Es el Estado que decide dónde va a se construir viviendas sociales. Por tanto, se condiciona a ellos. Pero además, el Estado impone ciertas condiciones también. Un capital político institucional. Los que tienen papel no tienen acceso, en la mayor parte de los países, a las políticas y a los programas públicos de acceso al suelo. Por tanto, ese contingente de gente que no tiene acceso al suelo por la lógica del mercado y por la lógica del Estado, va a tener acceso al suelo impulsionados por una otra dimensión, una otra lógica, la lógica de la necesidad. La lógica de la necesidad impulsiona, por tanto, a esa gente a tener acceso al suelo básicamente a partir de una estrategia individual o colectiva. Vamos a ver enseguida. ¿Qué es la toma? La toma y la ocupación del suelo y los procesos que se siguen a partir de la toma y de la ocupación de suelos urbanos. Bueno, esta es, digamos, un panorama general. Yo voy a hablar hoy sobre todo la dimensión de la lógica del mercado formal e informal en la producción de las ciudades. Y voy a subrayar que en la lógica de mercado y en la intersección de la lógica de necesidad surge un mercado informal y popular que va paulatinamente sustituyendo lo que voy a llamar de informalidad clásica y va a instaurar, que caracterizó, digamos, los procesos de informalidad y producción de la ciudad informal a lo largo del siglo XX, y va a configurar lo que yo voy a llamar nueva informalidad. ¿Por qué nueva informalidad? Porque cuando tú no tienes mucha imaginación, que es mi caso, tú y es algo nuevo, tú dices nuevo, post o algo parecido. Entonces, bueno, yo no sabía lo que decir, entonces, bueno, me voy a meter nueva. Entonces, la nueva es el siguiente de la clásica, que yo podría llamar de vieja, pero me gustó más clásica. Entonces, es una tipología de dos fases históricas, con características muy distintas, que vão producir estruturas de ciudades y relaciones con los barrios distintas. Y a eso voy. Entonces, voy a hablar del primer movimiento, de cómo se produce las ciudades a partir de una dinámica de mercado, y esta dinámica de mercado dominante es la dinámica capitalista de producción de las edificaciones, porque las ciudades, los usos del suelo, son básicamente usos del suelo para edificaciones. Es un suelo soporte. Por tanto, ¿cómo se produce esses usos del suelo, que es un suelo soporte en el caso de las ciudades? Es mi primer movimiento. Y mi segundo movimiento es, bueno, cómo se produce la ciudad informal. ¿De qué manera se produce la ciudad informal? Y en los dos movimientos que voy a hacer, voy a introducir esa dimensión del barrio, que para mí es vecindad, en el caso de la ciudad formal, y territorios comunitarios, en el caso de los asentamientos de origen informal. ¿Ok? Ese es mi programa. A ver, todo esto para decir, voy a empezar después de 17 minutos. Voy corto. Primero, voy a decir algo muy rápido, aunque está un texto horrible. Mi compañero dice, oye Pedro, que tú vas a meter todo eso en la pantalla, la gente no va ni mismo a mirar. Bueno, pero a mí es importante definir algunas cosas sobre el suelo en el mercado bajo el uso mercantil de nuestras ciudades. El primero que todos vosotros saben es el suelo es no reproductivo. Eso es muy importante. El suelo no se puede producir. Bueno, en Singapur se produce, en los Países Bajos se produce, pero es marginal. El suelo es un bien o una mercancía no reproductivo. Y toda la discusión de la teoría de la renta va a subrayar que si es un bien no reproductivo y no se produce, no tiene valor, pero adquiere precio. Muy importante essa distinção.
suelo, tierra urbana, no tiene valor por sí misma, pero adquiere un precio bajo la competencia. El precio del suelo solo existe cuando hay gente interesada en utilizar ese suelo. Muy importante esa característica. Pero la otra característica es que, además de ser no reproductible, el suelo es inmovible, no se mueve. Por tanto, algo que está a venta, que es un trocito de suelo, un terreno, ese terreno no puede ser, digamos, él puede ser vendido en otro sitio, pero su materialidad de suelo no se desplaza para otros sitios, es inmovible. Otra característica es, por tanto, y ese suelo, en la mayor parte de las veces, como yo dije, va a ser objeto de una edificación sobre ese suelo. El suelo, por tanto, es un suelo soporte, y esa edificación tiene dos características muy importantes. Primero, tiene un alto valor individual. Segundo, esta edificación tiene un largo tiempo de depreciación. Alto valor individual, largo tiempo de depreciación. Eso, para la lógica de producción capitalista, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque limita, el alto valor limita la demanda, porque la demanda tiene que tener un alto poder adquisitivo para adquirir, el sistema de crédito fue criado para suplir esto, y el largo tiempo de depreciación es un problema, porque si el tiempo de depreciación es 75 años, quien compra una edificación vuelve al mercado, ¿cuándo? 75 años después. Pues la lógica capitalista va a decir, no, yo quiero que esta demanda vuelva al mercado. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer con todos los bienes durables, introduciendo pequeñas diferenciaciones de producto que va a depreciar de forma ficticia lo que acaba de ser producido. Los automóviles a cada año tienen un automóvil nuevo, que bueno, es lo mismo, pero con pequeñitas diferenciaciones, porque el tiempo de depreciación de un automóvil es de 15 años. Pero esta demanda que fue suplida por el mercado, la lógica capitalista quiere capturar de nuevo, introduce diferenciaciones de producto para introducir lo que se llama depreciación ficticia. Eso que es muy común en los bienes durables, también es común en la producción de edificaciones. Pero el suelo también es reserva de valor. ¿Qué significa ser reserva de valor? Es que guarda valor en el tiempo. Si algo guarda valor en el tiempo, algo tiene que tener ¿o qué? Tiene que tener la capacidad intertemporal de mantener lo mínimo, mantener el valor que lo puso en él. Eso significa, si el suelo urbano edificado es reserva de valor, yo cuando decido usar el suelo como reserva de valor, yo tengo que mirar hacia dónde, hacia el futuro. Porque si yo en el futuro anticipo que mi suelo va a valer menos que vale hoy, yo utilizo el suelo como reserva de valor. Pues no, estoy tomando una decisión equivocada. Yo solamente utilizo el suelo como reserva de valor si yo anticipo en el tiempo que ese suelo va a valer lo mismo o más do que yo estoy poniendo en él hoy. Pero la cuestión es que el valor del suelo no es definido por sí mismo. El valor del suelo está definido por su posición relativa en la ciudad, su posición en la jerarquía de accesibilidades de la ciudad. Y además, en gran medida, ese suelo está condicionado, su valor y sus funcionalidades, a las decisiones de uso del suelo de los otros suelos. Por tanto, la decisión de las otras personas sobre el uso del suelo interfiere en mi propio suelo,
em sentido de sua funcionalidade e em sentido de seu valor. Portanto, eu o que tenho que antecipar é não somente, quer dizer, a posição relativa de meu suelo em futuro, se a cidade vai crescer, se meu suelo vai estar melhor ubicado na hierarquia da acessibilidade ou pior ubicado, mas também todas as decisões de los outros tomadores de decisão de uso do suelo. É uma operação complicada que não é simples. Isso em teoria de juegos se chama ambiente de antecipações cruzadas. A mim me gusta a teoria de juegos muitíssimo. Então, esse ambiente de antecipações cruzadas vai definir, portanto, uma situação de risco. ¿Por quê? ¿Por que risco? Porque o valor dessa edificação é muito alto, é imóvel e, además, com largo tempo de depreciação. Portanto, toda decisão de uso do suelo guarda em si uma dimensão de que a reversão dessa decisão de uso do suelo é altamente custosa para os indivíduos e para o poder público. Guarda enorme irreversibilidade desta decisão. Muito importante. Isso significa, portanto, que as decisões de uso do solo são tomadas em um ambiente de incertidumbre urbana. Por isso, se o poder público sinaliza alguns critérios de por onde a cidade vai crescer, com que características, isso reduz a incertidumbre urbana, facilita as tomas de decisões das pessoas. O rol, portanto, sinalizador do poder público, dos urbanistas, dos planeadores e dos ordenadores de território. Muito importante isto. Portanto, a pieza urbana se remite à decisão de uso do suelo do outro. A decisão de uso do suelo do outro se remite à minha pieza urbana. Portanto, todas as piezas urbanas, suelo, têm essa dimensão reflexiva. Se remite ao outro e o outro se remite a mim mesmo. Essa dimensão reflexiva introduz uma complexidade nas tomas de decisão de uso do suelo. Isto é muito importante. Eu vou um pouco acelerar, porque papapá. Isto é. Então, o que eu quero subrayar é que, se esse ambiente de incertidumbre está marcando todas as decisões individuais de uso do suelo, e são essas decisões de uso do suelo que vão configurar nossas cidades. Nossas cidades são o resultado do somatório dessas decisões de uso do suelo. Portanto, tem gravidade. Essa incertidumbre, os economistas, os matemáticos, distinguem dois tipos de incertidumbre. A probabilística, que pode ser bayesiana, probabilidade, e a incertidumbre radical. Eu estou convencido que a incertidumbre, a probabilística, o que é? A probabilística é atribuir uma probabilidade a uma frequência. Portanto, superar a incertidumbre urbana de uma perspectiva probabilística é projetar o passado para o futuro. Pero, buena parte das atividades imobiliárias de los capitalistas se hacen buscando capturas de plusvalias imobiliárias. As plusvalias imobiliárias surgem justamente quando se rompe a frequência das decisões de uso do suelo do passado, quando se introduz um uso novo. E se tem um uso novo, eu capturo, portanto, as plusvalias que estão surgindo. Portanto, está na natureza da dinâmica do mercado de uso do suelo romper a frequência, romper esse caráter que os estatísticos chamam de ergótico. E, portanto, a incertidumbre é radical. Não se pode probabilizar, a princípio, os futuros da cidade, porque há surpresas. Há algo novo não esperado. Se há surpresas e algo novo não esperado, não se pode, portanto,
utilizar la frecuencia del pasado para proyectar la ciudad futura. Y proyectar la ciudad futura y decidir qué uso es más interesante para mí, si yo voy a utilizar el suelo como reserva de valor, etc, etc, etc. Por tanto, llegamos a una situación que hay estas tres dimensiones: durabilidad, inmovilidad y alto valor individual. La lógica de producción de las ciudades va a tener que, capitalista, va a tener que enfrentar esas tres dimensiones. La durabilidad. La durabilidad, ya hablando sobre ella, la lógica capitalista ya aprendió cómo superar la durabilidad de los bienes durables, introduciendo innovaciones de producto. Estas innovaciones de producto producen una depreciación ficticia o social. Materialmente existen, pero la mirada sobre esta materialidad dice que es vieja. Como mi iPhone, que es, es un 9. Entonces mi hijo me dice: joya, que tú estás ahí con un iPhone muy viejo. ¿Cómo muy viejo? Funciona muy bien. A mí está fenomenal. No, pero ya está en el 14. ¿Qué 14? Yo con 9 estoy bien. No, pero tú eres un viejo. Pero no. Este salto de 9 al 14 es justamente la diferenciación de producto y el intento de captura de una demanda que ya fue saciada, que ya fue cumplida, que ya fue producida para ella. Pero si es una demanda de alto poder adquisitivo, la lógica ¿cuál es? Hacer retornar al mercado esa demanda de mayor capacidad adquisitiva, de mayor poder de pago. ¿Cómo? Diferenciando producto. Esto ellos saben. Pero la inmovilidad es un problema. ¿Cómo se introducir una diferenciación de un producto edificado que tiene como soporte o qué? Suelo. Ese suelo es inmueble, no se desplaza. Por tanto, la diferenciación de producto, y ahí va para vosotros que son urbanistas, planeadores urbanos, la innovación del producto edificado significa un desplazamiento espacial, necesariamente. Si se impone un desplazamiento espacial, redefine la cartografía de las accesibilidades urbanas y por tanto de los valores del suelo. Pero mucho más, redefine, por tanto, todo lo que viene con nuevos usos del suelo. Vialidades, equipamientos, flujos, etc, etc. Por tanto, la lógica capitalista de la producción de ciudad impone una diferenciación de producto imobiliario. Essa diferenciação do produto imobiliário significa um desplazamento espacial, e essa articulação entre diferenciação de produto, desplazamento espacial, eu vou dar um nome: inovação espacial. Portanto, a inovação espacial está em el âmbito de la produção capitalista de edificações urbanas em nossas cidades. Pero mais que isto, doctor, sí, nos quedan 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. No te creo. En 3 minutos yo no empecé todavía. Dame 10 minutos más. 10 minutos. 10 minutos. Una negociación. Entonces, la demanda es una demanda estratificada. Si es una demanda estratificada, la lógica capitalista va a intentar capturar quien está en el topo de esa demanda. Y va a intentar fidelizar esa demanda. Ahí está la cuestión. La fidelización de la demanda significa que esta demanda va a ser envolver al mercado de forma recurrente. ¿Cuál es el criterio de localización que la gente utiliza para vivir? Cuando vosotros levantaron la mano de cada una de las universidades, yo vi que cada uno de los estudiantes, la gente que estaba en cada universidad, estaba uno al lado del otro, ¿no? Uno al ladito del otro, ¿no? Pues sí, todos vosotros, todas las universidades. Pues eso introduce un criterio de localización espacial, que es el criterio estar entre los míos. Estar entre los míos. Vosotros, cada uno de la universidad, estaba entre vosotros. Y eso se pasa en las ciudades.
En las ciudades, la gente está entre los medios y hay diferenciaciones importantes entre la gente. Diferenciações do ponto de vista da estratificação social, diferenciação do ponto de vista cultural, diferenciação do ponto de vista ético. Isso significa que estar entre os rios vai produzir uma externalidade de vecindade. O barrio. A externalidade de vecindade, portanto, nossas cidades são uma constelação de externalidades de vecindades, diferenciadas por la estratificação social e por outros elementos culturais, étnicos, religiosos, etc. Portanto, quando os capitalistas tentam produzir uma diferenciação de produto que se desplaça espacialmente e para uma demanda fidelizada, eles têm que fazer uma outra operação. Qual é? Desplaçar também espacialmente uma externalidade de vecindade. Desplazar a externalidade de vecindade, que não é uma operação simples. Portanto, a lógica de produção capitalista da cidade é, a la vez, diferenciação de produto e desplazamento de externalidade de vecindades. Reconfiguração, portanto, da cartografia socioespacial de forma recorrente. Eu vou acelerar, porque estou mais perdido que perdido. A mim me gusta utilizar o conceito de Bourdieu, porque cada uma dessas, digamos, externalidades de vecindades e uma sociedade estratificada socialmente significa distinção social, autoexclusão do outro, do alto da pirâmide para baixo da pirâmide, se autoexclui de arriba para baixo. E isso se chama distinção espacial, segundo Bourdieu. Isso é interessante. Portanto, os capitalistas utilizam essas sensibilidades nuestras. Eu sou progressista, mas estou entre os profes. E eu não quero que venha gente muito diferente de mim. Não. Portanto, estas idiosincrásias, a lógica capitalista de produção da cidade, captura e produz uma lógica, uma dinâmica de produção da espacialidade urbana. Mira. Esta é a pirâmide. O que é interessante dessa pirâmide? Se os capitalistas atuam nas franjas superiores do mercado e desplaçam essas franjas superiores do mercado para uma outra espacialidade, esta espacialidade vai estar vazia, vai se quedar vazia. Não. Quem vai ocupar? Quem está justamente abaixo da estratificação social. Portanto, uma inovação espacial genera vazio que vai ser ocupado por uma outra franja de famílias. E essa franja de famílias que desplazou para arriba deixou um espaço. Quem vai ocupar esse espaço? A franja de abaixo. O que é interessante e importante é que quando a lógica capitalista produz uma inovação espacial para os super ricos, há impacto em cascata de desplazamentos e, portanto, uma reconfiguração general da cidade. Olha que interessante. Essa reconfiguração general da cidade se produz por esse efeito em cascata. Esse efeito em cascata é muito importante para a lógica de financiamento. ¿Por quê? Porque a liquidez da inovação espacial depende de quê? Depende da venda da casa que eu até tinha. A maior parte das compras e vendas residenciais são de gente que vende para comprar. E, portanto, manter a liquidez do barrio que eu estou saindo para o barrio novo é muito importante. E isso alimenta essa lógica capitalista de produção das cidades. Como, por exemplo, aqui em Rio de Janeiro, que é muito interessante, a gente que vivia em Copacabana nos anos 30, 50, essa gente se foi a um barrio contíguo, Leblon e Ipanema, 60, 70, e ao largo de 80, 2000, para outro bairro. Esse desplazamento, portanto, contínuo da mesma tipo de gente a partir das inovações espaciais. Isso é o que passa. Portanto, e isso o que é interessante, que toda inovação espacial genera um processo de imitação, de difusão. Portanto, a inovação espacial introduz uma lógica de diferenciação de produto que vai hacia utilizando suelos novos, portanto, em general produzindo extensificação da cidade, uma cidade mais difusa, pero se imita essa inovação.
pero se imita essa inovação para famílias com mais baixos ingressos. E quando se imita essa inovação para as famílias mais baixos ingressos, se retorna a uma dinâmica de homogeneização do estoque. Portanto, diferenciação do estoque residencial e homogeneização do estoque residencial são processos que vão simultâneos. E esse processo de homogeneização do estoque residencial compacta a cidade. Portanto, a cidade, à la vez, está sendo produzida formal, está sendo produzida por um processo de cidade difusa e compactação da cidade. Portanto, os dois modelos clássicos são simultâneos. Bueno, el juego de palavras feliz, eu creio, que eu encontrei, é que a cidade é a la vez compacta e difusa, confusa. Pero não acaba por aí, E que agora vou passar no que mais me gusta, é que é mundo popular, é mundo informal. E prometo que vou falar em 5 minutos. As duas fases da informalidade. São muito importante distinguir essas duas fases. Estou convencido, porque a secretária ha hecho referências à ODS. O ODS está pensado, a nova agenda urbana está pensada para a informalidade clássica. Não tem nenhuma política para a nova informalidade urbana. Portanto, a nova agenda urbana já é vieja, totalmente vieja, ultrapassada. Tem elementos importantes, mas a dinâmica de produção da cidade informal não se dá mais por as características da informalidade clássica. Quais são as características da informalidade clássica? 2 características principais: as tomas e os processos de consolidação. Os processos de consolidação são processos de auto-urbanização e autoconstrução e produção por encomendas. E progressivo. Portanto, essas tomas vão ser consolidadas ao longo do tempo, em função da capacidade de ahorro dessas famílias, que é pequena. São processos de consolidação de parcelas urbanas que são de 20, 30, 40 anos e não se consolida nunca. Sempre falta algo. Um ladrilho aqui, um ladrilho ali, isso e aqui, isso e ali. Bueno, conhecemos já. Portanto, essa progressividade dependente, portanto, da capacidade de ahorro das famílias é larga. O que é interessante que nesses processos de toma, auto-urbanização, de autoprodução, a gente se organiza. Portanto, a gente se organiza em comissões de luz, em comissões de água, se constrói, portanto, um sentimento comunitário, uma lógica de ação coletiva comunitária. E esse processo vai adquirir, vai introduzir a construção de uma identidade territorial comunitária. Isto é característico da informalidade clássica. E isso vai definir, portanto, territorialidades comunitárias e a relação de pertenência a essas territorialidades comunitárias. Típico, portanto, da informalidade clássica. Pela informalidade clássica, tem um agotamento. O agotamento, de uma certa maneira, eu não vou... se dá a partir dos anos 80, na maior parte dos países, e a partir dos anos 90, as tomas massivas diminuem de forma drástica. Peru, Lima, que é um país, digamos, canônico, de referência, de processos de toma, de processos de auto-urbanização, John Turner trabalhou, que é o padre conceptual de toda essa discussão. A informalidade não é um problema, é uma solução. Acaba de falecer, está bem em cielo, mas trabalhou em Peru. Em Peru, em Lima, sobretudo, que é a república, se agota os processos de tomas massivas. Quando se agota esse processo de tomas massivas, porque não há mais terras públicas, porque as terras com problemas geológicos e topográficos se acabaram, as terras de Artur, das terras de Cerro, das terras de Barranco, se ocupa, terras de Barranco, terras de Cerros, se acabam. Isso começa a surgir outro mecanismo de acesso ao suelo para os setores populares, que é o mercado informal. Portanto, o mercado informal e suelo imobiliário vai substituir a lógica das tomas, a lógica de autoconstrução progressiva ao longo do tempo. Vou passar fotos muito rápidas.
Es muy importante hacer la distinción si las tomas son individuales, colectivas, si son organizadas o espontáneas. ¿Por qué? Porque la morfología urbana que va a surgir de esas tomas va a ser completamente diferente. Las tomas espontâneas van a producir una estructura vernacular de território. Essas são tomas em Panamá, essas são tomas na floresta amazônica, essas são tomas nas outras espontâneas, essa é uma toma organizada em Buenos Aires. Portanto, as tomas organizadas, a morfologia urbana que vai surgir são de tabuleiro de xadrez, diferente da estrutura vernacular. E isso é muito importante para os planeadores urbanos, para os urbanistas, porque os programas de melhoramento em estrutura vernacular e em estrutura de tabla de xadrez são completamente distintos em desenho e em seus custos. São custos muito maiores na morfologia vernacular do que na morfologia de assentamentos de origem informal em tabuleiro de xadrez, lotes mais ou menos regulares, com vialidades pré-definidas, não? Portanto, não é vernacular. Tomas em los riachuelos, tomas em Caracas, em los cerros, tomas em los cerros de Lima. Bueno, isso empieza a diminuir, já eu vou acelerar, vou como Fórmula 1, já que os outros vão correr, vou competir com eles. Empieza, portanto, a segunda fase, que é o surgimento do mercado de suelo como mecanismo de acesso. Pero há outro processo simultâneo, que é os processos de consolidação, que eram extensivos em uso do suelo, passam a ser intensivos em uso do suelo. O que significa isso? Que se aumenta, o resultado do uso intensivo é aumento de densidades prediais, aumento de densidades habitacionais, verticalização. Portanto, os processos progressivos, a partir de certo momento, dos assentamentos de 30 anos, passam a ter esta dinâmica de quê? De usos intensivos de solo, não mais usos extensivos. E isso cambia a configuração do que vai ser esses assentamentos. Bueno, antes, eu não vou falar sobre isso, mas é muito importante. Además, há cambios demográficos, sociais e demográficos, fundamentais nesses assentamentos informais. A transição demográfica, os demógrafos nos dizem há pouco tempo, mas nós pensávamos que a transição demográfica ia durar mais 20 anos ou 30, mas não, se acabou na transição demográfica da América Latina. Isso significa que há processos demográficos, sobretudo em los assentamentos, em processos de consolidação consolidados, muito importantes, envelhecimento. Portanto, a quantidade de viejos, de maiores, aumenta de forma significativa. Cambios na estrutura familiar, famílias monoparentais, cambios em relação à jefatura da família, aumento brutal em los assentamentos informais das jefes de família, mulheres. A entrada importantíssima, massiva das mulheres no mercado de trabalho, formal e informal, cambia a lógica de reprodução da vida em los assentamentos informais. A dinâmica da economia dos cuidados cambia. Se antes a economia dos cuidados era deixar, os filhos com as mamás ou com as abuelas, essas mamães, essas abuelas, com os embaraços precoces, com os embaraços de adolescentes, estão no mercado de trabalho. Portanto, a economia dos cuidados dentro dos assentamentos informais cambia de forma muito significativa. Há, portanto, um câmbio de perfil sociodemográfico, de forma de reprodução da vida nesses assentamentos já consolidados em processo de consolidação. E o mercado, um elemento muito importante desse câmbio é Bueno, já estou mais perdido que isso. Quanto tempo temos? 5 minutos? 34, 2 minutos. O mercado informal, portanto, vai ser o mecanismo de acesso ao suelo dos setores populares. O mercado informal se subdivide em 2 grandes submercados. O submercado de loteios informais e o submercado em assentamentos consolidados. Isso é muito importante, por quê? Porque o mercado de loteios informais
produz a extensificação urbana informal. Por ejemplo, esta es Vila Cinche, que está al borde del río Bogotá, que está en el límite de la ciudad de Bogotá. Esa es la expansión de 2000 a 2019 de las grandes ciudades peruanas. Blanco era la mancha urbanizada y amarillo es el crecimiento en 17 años de la expansión urbana. De esta expansión urbana, que es de 43% en 19 años, bueno, ese es el resultado. Entonces, y el otro submercado, después hablo de otro. El otro submercado es el submercado de áreas consolidadas, transacciones, por tanto, en áreas consolidadas. Por tanto, el mercado de loteos produce la extensificación informal y el mercado informal en asentamientos consolidados produce la intensificación de uso del suelo. Eso es la intensificación del uso del suelo. Verticalización. Paraíso, favela de Paraíso en São Paulo. Densificación. Favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Jacarezinho, Rio de Janeiro. Portanto, densificação, verticalização são em grandes medidas resultado da intensificação do uso do suelo impulsionada por el mercado informal de suelo imobiliário nesses assentamentos. E, portanto, a expansão urbana informal é brutal. Em Peru, por exemplo, de 2001 a 2019, se acrescenta 47%, tem que ler isso já, a memória não aumenta, 47% de suelo novo, 47% em 17 anos. Pero desse 47%, 93% corresponde a quê? A expansão informal, brutal. El mercado de loteos informales, os traficantes de suelo, os urbanizadores piratas, estão produzindo a expansão urbana de nossas cidades. Grave, gravíssimo. Um exemplo dessa expansão urbana. 3 vetores em Lima. Esse é um vetor de expansão na área costeira. Esta é a cidade que está sendo produzida, na área costeira. Na área periurbana, se transforma, portanto, uso agrícola em uso residencial. Pero mira lo que es interesante, que en estas áreas los traficantes de suelo venden lotes con agua y luz provisional. No, portanto, la dinámica de organización comunitaria, comisiones de luz, comisiones de agua, no es más necesaria. El propio pirata, el próprio traficante de suelo, engancha na rede elétrica de alta tensão, engancha na tubulação de água e oferece lotes com água e luz provisional. Portanto, a dinâmica de organização popular nesses assentamentos não vai estar mais condicionada por equipamentos, autossuprimento de equipamentos e serviços, das comissões de luz, das comissões de água. O que vai surgir aí de organização popular vai estar mais vinculada a dimensões identitárias, movimento de mulheres, movimentos religiosos, movimentos étnicos. Portanto, há um cambio muito importante na dinâmica de organização popular de los assentamentos populares. Passa de ser mobilizado por equipamentos urbanos, serviços urbanos, e passa a estar condicionada a dimensões identitárias de gênero. E isso significa que esta dimensão da territorialidade comunitária deixa de ser clave na organização popular dessas pessoas e nesses assentamentos. Há um cambio, portanto, na dimensão de concepção do que é barrio, do que é da pertenência territorial. A pertenência é menos territorial e passa a ser mais identitária nessa nova informalidade urbana. Bueno, eu vou terminar. Tenho que terminar. E o que quero terminar é, mira, essa é a nova escala de lo que está sendo produzido de loteos em Lima, nos Cerros de Lima. Eu entro aqui em Cerro de Lima, oficialmente por essa universidade. Essa universidade eu entro, que está aí, pago um peaje para entrar,
todas estas realidades son construidas por el traficante de suelo, y voy a caminar, vosotros van a caminar conmigo, yo no voy a decir una única palabra. Mira la escala de la operación de un traficante de suelo. Esa es la escala. Aquí está la universidad que entramos. Aquí está la universidad que entramos. Entramos por aquí. Todo esto es un cantero de obras del traficante de suelo. Ese traficante de suelo no solamente construye la vialidad, pero fornece también el transporte. Solamente puede se mover con ese transporte del traficante de suelo. La capacidad son traficantes de suelo, portanto, son economía criminal. La capacidad de movilización de recursos, de capital, de esa economía criminal es mucho mayor de los urbanizadores piratas tradicionales. Por eso la escala es otra. Por eso la escala es otra. La capacidad de inversión de los traficantes de suelo de la economía criminal es muchísimo mayor, y eso potencializa la expansión urbana informal. Outro campo outro lote que está sendo transformado em loteio. Aqui, miran vosotros. El tipo está colgado en la línea de alta tensión. Pero ese no es un morador, ese es un funcionario de la economía criminal de los traficantes de suelo. Por eso el lote tiene luz provisional. Olha aí. Essa es la escala. Esa es la escala. Portanto, la economía criminal, si antes utilizaba suelo como blanqueo, descobriu que el suelo puede generar plusvalías e incorpora en su portfolio de actuación criminal la producción de suelo. La producción de suelo, por tanto, es un elemento en el nuevo portfolio de la economía criminal en Perú, en Brasil y en muchas ciudades. Y eso potencializa, por tanto, la oferta de loteos y acelera la expansión urbana informal, con todo el drama que eso significa para los planeadores, para los urbanistas, etc., etc. Yo tenía que hablar, pero no voy a hablar del otro submercado, que es el submercado de áreas consolidadas. Lo que es interesante de ese submercado de áreas consolidadas es que el alquiler aumenta. Mira, esta es la estadística de 2002. Los alquileres han aumentado, y en 2018, la última investigación que yo he hecho, son 83%. Hay una explosión del mercado informal en los asentamientos de origen informal, com um processo de precarização do precário, os indicadores de habitabilidade caindo de forma brutal. Isso acontece em Bolívia, em Bogotá, isso acontece em Lima e em muitas cidades. Bueno, um processo de feminização desse mercado, cada vez mais da presença da jefe de família e mulheres nesse mercado é muito importante. Isso cambia racionalidades de eleição do que vai comprar e do que vai alquilar. La movilidad es básicamente intrafavela, intrasentamiento. ¿Por qué? Porque empieza a tener conflictos intergeneracionales. La nieta que ha hecho una opción sexual diferente de sus padres y de sus abuelos, que son ahora evangelistas, no puede convivir con sus padres y con sus abuelos. No puede, porque hay un conflicto, digamos, de valores muy importantes. Isso significa que essa neta quer sair de casa, pero quer vivir em el assentamento. Como fazer isto? Ela não tem capacidade de ahorro para comprar. Para onde vai? Para o mercado informal de alquiler. Portanto, o mercado informal de alquiler absorve esse contingente de jovens, de gente que quer continuar viviendo nesse assentamento, mas não mais na casa de seus padres e de seus abuelos. Portanto, y esto, la estadística lo demuestra de forma muy clara. O sea, ¿dónde está? Aquí, la mitad de la gente, la movilidad es intrasentamiento. Bueno, yo tengo estadísticas, dramáticas do ponto de vista de los indicadores de déficit cualitativo. El crecimiento del mercado informal de alquiler explode los déficits cualitativos, ¿no?
Bueno, nada, lo que quiero ahora hablar, y voy a terminar, y hay, digamos, una lógica perversa entre esses dois mercados, submercado de loteios e submercado de assentamentos consolidados. Los submercados loteios vão cada vez mais à hiperperiferia, indo da hiperperiferia impõe às famílias altíssimo custo de desplazamento. Uma parte importante da gente que vive na calle tem casa, vive de lunes a viernes na calle, porque é muito caro volver para casa. Então, e o mercado de trabalho, sobretudo informal, está na centralidade. Então, há retorno à centralidade dos setores populares, desejo de retorno à centralidade dos setores populares. Mas como podem volver à centralidade? Em los assentamentos informais por alquiler. Portanto, quando o mercado de loteios funciona, genera demanda para o outro submercado, mercado de alquiler em los assentamentos consolidados. Essa gente que está no mercado oferecendo pode volver a comprar, que tem maior capacidade de ahorro, comprar lote na hiperperiferia, já são maiores, e acelerar o processo progressivo de edificação. Portanto, os dois mercados estão conectados e alimenta a demanda do outro. Dramático, portanto. Dramático, e isso produz uma cidade confusa e informal. Las conclusiones no voy a esto, ya no tengo más tiempo. Lo que quiero concluir es la necesidad, dada esta característica, la necesidad imperiosa de pensar un nuevo pacto urbano. El nuevo pacto urbano significa que pacto urbano va a sustituir el pacto neoliberal. Ese nuevo pacto urbano para mí tiene tres elementos centrales, lo que voy a llamar de New Deal urbano, o sea, la producción de la ciudad para superar las ciudades de la desigualdad. Portanto, el New Deal tiene que tener esa perspectiva, es reconstruir nuestras ciudades, un New Deal urbano, y reconstruir, eliminando, reducindo la desigualdad urbana e introducindo elementos de sustentabilidade. Pero para isso é importante pensar novo modelo de produção da cidade. Não um modelo de cidade, um modelo de como se produz essa cidade. Porque vimos como a cidade é produzida, mercado capitalista de cidade formal, lógica informal dos mercados informais, cidade informal. Portanto, pensar que modelo de produção da cidade se adequa à perspectiva do New Deal urbano. E isso significa, basicamente para mim, recuperar a planeação e as novas formas de democracia urbana e de intervencionismo urbano. Que eu defendo um intervencionismo urbano, mas um intervencionismo urbano basado em processos de democracia local, redefinindo, portanto, os outros urbanistas, os outros planeadores, redefinindo o lugar de cada dos atores em el processo de planeamento, de desenho urbano e de definição de planos urbanos e urbanísticos. Muchísimas gracias. Perdão por